Buenas noches, buenas tardes, buenas noches porque estamos grabando apenas el video. Mi nombre es Fernando Hernández, del Centro de Capacitación Universitaria. Vamos a continuar con estas sesiones de clases en línea, tocando algunos temas breves, haciendo algunas aclaraciones y tratando de profundizar, temas de relevancia para los alumnos de secundaria y preparatoria principalmente, que son los que van para exámenes de ingreso. Sale. El día de hoy vamos a tener una sesión más enfocada en lo que es el materialismo histórico. Esta sesión es un poquito introductoria. Eh, Forma parte del temario de bachillerato, del temario de ingreso a UNAM. Y pues es un tema que preguntan recurrentemente y que desafortunadamente la mayoría de los alumnos pues no manejan, ya que es un tema un poquito complejo. Eh, Tenemos una visión un poquito sesgada de la historia, es un tema un poquito controversial, entonces hay que prestar un poquito de atención para tratar de aclarar los principales problemas que llega a tener esta temática, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar y cualquier duda, cualquier cuestión, pues lo comentan y la trataremos de aclarar, ¿sale? Materialismo histórico, concepto y periodización. ¿Qué es el materialismo histórico? Bueno, pues el materialismo histórico es una corriente de pensamiento, es una corriente filosófica, una perspectiva histórica, ajá. Es una manera de ver a la historia, ajá, basada en las condiciones materiales, lo que nosotros conocemos como condiciones económicas. Ajá. Estas condiciones económicas no nos imaginemos dinero o empresas, trabajo. Sí, eso forma parte de las condiciones económicas, pero cuando nos referimos a condiciones económicas, nos referimos también a cómo se encuentran organizados, cómo se distribuye la riqueza entre las personas que forman la sociedad, qué producen, qué recursos tienen a la mano. No es lo mismo, por ejemplo, el desarrollo de una sociedad en el desierto que el desarrollo de una sociedad en la jungla. Ajá. No es lo mismo una sociedad sin clases sociales que una sociedad con clases sociales. Todo esto lo va a considerar el materialismo histórico para poder explicar el proceso de la historia. Entonces debemos de recordar, materialismo histórico explica la historia a partir de las condiciones materiales, a partir de la materia. Ajá. Esta perspectiva, este concepto es creado por Karl Marx. Karl Marx es este señor de aquí. Sí que hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente algo de las partes negativas del internet es que hay un proceso grande de desinformación y pues hay muchas notas, no más que nada políticas, así que ay, Marx es el pensador de los flojos, o de los que no trabajan, o de los que X o Y, y pues Marx tiene aportaciones filosóficas e históricas que vale mucho la pena revisar. Más allá de las preferencias políticas, es un autor que es necesario revisar para la comprensión histórica. ¿Qué es lo que hace Marx? Marx va a aportar este análisis de las condiciones materiales, ¿sale? Las condiciones materiales para Marx se van a volver el centro del cambio. Para Marx las condiciones materiales son lo que generan el cambio, son lo que propician que una sociedad sea desarrollada o no sea desarrollada, que sea justa, que se pueda hacer filosofía o no. Comentábamos hace un momento, no es lo mismo vivir en el desierto, donde a lo mejor obtener tu alimento te va a llevar 10, 15 horas, que a lo mejor vivir en la jungla, donde conseguir tu alimento te va a llevar 2, 3 horas. Entre menos tiempo lleves, evidentemente vas a tener más tiempo de ocio, más tiempo de creación, más tiempo de arte, tu sociedad será diferente. ¿Vamos bien hasta aquí?
Entonces repetimos, pues Marx va a poner como centro a las condiciones materiales para explicar los cambios históricos, ¿sale? Esto en oposición al idealismo. El idealismo es esta corriente filosófica, pues que más que tomar en cuenta la parte de las materias, la va a tomar como, no como una explicación, sino como un resultado. Vamos a explicar esta parte, esta oposición entre el idealismo y el materialismo, para que nos quede un poquito más claro el concepto. En la parte de idealismo, una diferencia pues básica, ¿no?, del idealismo y del materialismo, vamos a verlo con esta escalerita, ¿no? Vamos a poner un ejemplo un poquito burdo, esta escalera. Eh, ¿Cómo nos explica el idealismo y el materialismo la creación de la escalera? Vamos a poner un ejemplo en el idealismo. El idealismo nos explicaría que la escalera surge primero a partir de una idea. Es decir, el idealismo le va a dar centralidad a la idea. La escalera puede existir porque a alguien se le ocurrió crear la escalera, porque tuvo la genialidad, porque tuvo la inteligencia, porque tuvo la creatividad de hacer la escalera. Se le ocurrió y pues lo único que hizo fue crearla, ¿no? Obtener como resultado esta materia escalera. Ajá. Como vemos, para el idealismo, la escalera surge a partir de la idea. A alguien se le ocurre, debería de construir una escalera. Entonces, después, segundo momento, la construye. El materialismo, por su parte, va a agregar lo que es la condición material. Es decir, el materialismo, a diferencia del idealismo, no piensa que una persona se le ocurre solamente porque sí el crear una escalera, sino va a agregar la condición material. En este caso, por ejemplo, una necesidad. Aquí, por ejemplo, vemos en los dibujitos, ¿no?, pues un árbol con frutos altos. Los seres humanos, pues muy difícilmente podían acceder a estos frutos altos, lo cual representaba para ellos una necesidad. Ahí hay alimento que me sirve y no puedo acceder a ellos. Entonces esta necesidad representaba un problema. El resolver este problema es aquí donde se tiene la idea. El materialismo no está negando la existencia de la idea. Lo que está haciendo el materialismo es explicar que esta idea tiene un fundamento material. Y a partir de esta idea, ok, se soluciona a partir de la creación de la escalera. Ajá. Las ideas no surgen porque sí. Las creaciones no surgen porque sí. El materialismo lo que nos está diciendo es, si hay una escalera, si hay un desarrollo de este tipo, se debe principalmente a una necesidad, a un contexto material. No se le ocurrió la escalera a alguien pues que no la ocupara. La escalera se crea para cubrir estas necesidades. ¿Sale? En ese sentido es la diferencia que existe entre el materialismo y el idealismo. Pero vamos a verlo en un ejemplo un poquito más histórico. Este ejemplo pues es prácticamente, pues obviamente es inventado, es un poquito burdo para que nos quede claro lo que sucede, pero pues la intención es principalmente marcar las diferencias entre estos dos sistemas filosóficos. Pero utilizando el materialismo más en condiciones históricas, vamos a poner un ejemplo más serio. Revisamos una explicación idealista y después lo comparamos con la explicación materialista. Como habíamos dicho, el idealismo nos explica los fenómenos a partir de lo que son las ideas, ¿sale? Es decir, las ideas son los que nos detonan o los que generan estos fenómenos.
El ejemplo que quiero trabajar es el ejemplo del diferente desarrollo durante el periodo de la conquista. Sabremos, ¿no? Por ejemplo, las sociedades americanas, pues todavía se encontraban en la construcción de pirámides, el uso de rocas, este, el uso del metal estaba reservado a muy pocas culturas. Había un atraso civilizatorio con respecto a lo que existía en Europa. En Europa, pues ya no solamente estaban los castillos, o utilizaban metales, pólvora, la navegación, etcétera, etcétera. Tenían un desarrollo civilizatorio muy diferente. Algunos consideran más avanzado. Yo creo que sí, más avanzado. ¿Sale? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Europa tiene un mayor desarrollo que la parte de América? Si nosotros nos vamos a las explicaciones idealistas, pues estas explicaciones nos van a decir que justamente por el proceso de la idea, ¿no? Porque a lo mejor las personas de Europa son más inteligentes, más creativas, tienen más voluntad, o algunos otros casos más extremos, ¿no? Porque pues las personas de Europa están en la religión correcta, son los elegidos de Dios, o son la raza superior, son las razas más inteligentes, con más capacidades. No olvidemos que el concepto de raza es un concepto inventado antropológicamente. ¿A qué me refiero con esto? En realidad en el ser humano no existen las razas. A diferencia, por ejemplo, de los perros, donde un chihuahua tiene una genética muy diferente a un pitbull, el ser humano, un americano, no, su diferencia genética con un asiático es prácticamente la misma que de un mexicano a otro mexicano. Es decir, las diferencias genéticas en los seres humanos no se dan principalmente por la cuestión de razas. No hay razas existentes en los seres humanos. ¿Sale? ¿Esto por qué lo comento? Perdón por desviar un poquito del tema, pero bueno, lo comento porque muchas veces habremos escuchado estas explicaciones, y son explicaciones idealistas. Es que en Europa son más inteligentes, es que en Europa son más capaces, su raza es superior, son explicaciones que le dan una centralidad al sujeto y a sus ideas. El idealismo tiene esa característica, explicar el fenómeno aquí es el diferente desarrollo entre América y Europa, y pues no lo explican a partir de qué, de conceptos idealistas, como la religión, como la capacidad, como la inteligencia, etcétera. ¿Cómo explicaría esto el materialismo histórico? El materialismo histórico a este fenómeno, a la diferencia de desarrollo civilizatorio, a la diferencia de las civilizaciones en Europa y en América, lo explicaría a partir de las condiciones materiales. Europa, que es este pedacito de aquí verde, pues como podemos ver, se encuentra no solamente, no se encuentra aislado, se encuentra conectado con la parte de Asia, se encuentra conectado con la parte de África, sale prácticamente. Europa tiene una división pues que es imaginaria, ¿no? Esta de aquí, en realidad pues está conectado totalmente con Asia, sale. Eso es una de las primeras explicaciones materialistas. Europa tiene un mayor desarrollo por su conexión. ¿Por qué? Pues porque permite comerciar con las comunidades asiáticas, permite conectar con las comunidades africanas, es decir, la sociedad europea no tiene un desarrollo aislado, la sociedad europea tiene un desarrollo gracias a estas sociedades también. ¿Qué otra diferencia tiene Europa con respecto a la parte de América? La presencia, por ejemplo, de animales. En Europa pues tenemos la presencia de caballos, de bueyes, puercos, de gallinas, de camellos, de ovejas.
Prácticamente todos los animales domesticables que conocemos se encuentran en Europa. Y es muy importante considerar los animales que se encuentran en esa región, porque a lo mejor ahorita ya no nos parece tan importante, pero recordamos que en los inicios de la civilización, la principal tipo de energía que se utilizaba era la fuerza animal, para transportar carretas, para transportar mercancías, para ir de un lugar a otro que tuviera una lejana distancia, pues se podía hacer gracias a los animales. Gracias al caballo, Europa podía viajar a Asia, podía viajar a África, podía comerciar prácticamente con estas regiones y podía compartir lo que era conocimiento y desarrollo. ¿Sale? ¿Qué pasaba en América? En América prácticamente tenemos lo que son dos grandes civilizaciones, la mesoamericana y la inca, que hay teorías que comentan que sí comerciaron, pero prácticamente su comercio fue muy disminuido. ¿Por qué? Pues entre muchas razones, una de las principales es la presencia de los animales. No es que en América no haya animales, claro que hay animales, pero pues hay jaguares, colibríes, ajolotes. ¿Cuáles son los animales domesticables que hay prácticamente? El guajolote, la llama, la alpaca, ¿sale? Estos animales, pues prácticamente no es que no sirvan, no es que no ayuden, claro que ayudan al desarrollo de la civilización, pero no es lo mismo tener un caballo que nos comunique con las demás civilizaciones a tener a lo mejor un guajolote o una llama que tiene un proceso de carga muy diferente. Estas son tipos de explicaciones materialistas. La última que nos da, bueno, no es la última, pero la última que vamos a tocar aquí, es la que se basa en el alimento. ¿Qué es lo que pasa? En América el principal alimento que se tenía era el maíz. Hoy en día sigue siendo la base alimenticia de toda la sociedad americana. Y el maíz, para conocerlo así como lo conocemos hoy en día, pues tuvieron que pasar muchísimos años de selección, ¿sale? Entre seleccionar las mejores plantas que tuvieran mejores granos, que pudieran crear más producto, más harina, pues prácticamente más elotes, ¿sale? Para que pasara de ser un pequeño elote prácticamente al elote que hoy en día conocemos, tuvieron que pasar miles de años. Y recordamos que la base de la civilización es la agricultura. Sin la agricultura, las civilizaciones no se pueden desarrollar. Esto es importantísimo porque para que las civilizaciones se pudieran desarrollar en América, tuvieron que pasar miles de años para que tuvieran un alimento suficientemente fuerte, un alimento suficientemente rico, suficiente para todos. Ajá. Tuvieron que pasar muchísimos años. Por eso, la sociedad americana presentaba un atraso con respecto a la sociedad europea, porque prácticamente las sociedades americanas estaban viviendo, por así decirlo, la temporada comparable con los griegos. Estaban iniciando las civilizaciones, mientras que Europa ya llevaba varios años de ventaja que había obtenido gracias a su alimento, que fue el trigo. El trigo, a diferencia del maíz, no tiene que pasar muchísimo tiempo, no tiene que pasar un proceso de selección. Prácticamente Europa, después de conocer el trigo, pudo abastecer a lo que fue su población y pudo desarrollar su civilización. Esa es la diferencia que existe entre los procesos americanos y europeos según la explicación materialista. Me voy a regresar solamente para comparar. Recordamos entonces, por un lado, el idealismo, no quiere decir con esto que el idealismo no sirve o que el idealismo es malo, no.
El idealismo tiene muchas aportaciones al proceso de conocimiento, pero tiene sus diferencias respecto al proceso materialista. El idealismo nos explica la diferencia entre estas sociedades a partir de qué? A partir de las ideas, la religión, la raza, conceptos de ideas, mientras que el materialismo nos explica la diferencia entre Europa y América no por las ideas, sino por las diferentes condiciones materiales, los diferentes recursos y los diferentes accesos que tuvieron. Uh-huh. Sobre la base de eso, pues el materialismo histórico nos va a explicar que el cambio social, los cambios en la historia del ser humano, se van a dar gracias a un concepto clave, que es el concepto de clases sociales. Como ya vimos, las sociedades tienen diferentes accesos a la riqueza, es decir, lo que decíamos, no es lo mismo vivir en el desierto que vivir en la jungla. Y debido a que hay estos diferentes accesos a la riqueza, como la riqueza no es igual para todos, como no todos tienen acceso a lo mismo, tienen riqueza diferente, se van a dar el surgimiento de las clases sociales. La clase dominante, que regularmente son los ricos, y la clase dominada, que son los pobres. ¿Sale? No quiere decir que los más ricos eran los más dominantes en todas las sociedades, pero pues es una tendencia prácticamente. ¿Sale? La clase social no dependía solamente de lo económico, pero lo económico era ha sido una parte muy importante de las clases sociales. ¿Sale? En este sentido, pues Marx nos va a decir que justamente el enfrentamiento entre estas dos clases es lo que nos va a generar el cambio. La lucha la lucha de clases sociales es un concepto muy importante en el materialismo histórico. Para Marx, la lucha entre estas dos clases sociales, los dominados contra los dominantes, hará que la historia se mueva, hará que la historia cambie. ¿Cómo logra eso el materialismo histórico? Pues lo hace de la siguiente forma. Continuamos con la otra diapositiva. Por medio de la revolución. La revolución como cambio. Lo que nos dice el materialismo histórico es que justamente estas clases sociales, los dominados y los dominantes, van a estar enfrentándose durante los procesos históricos a lo largo de la historia, ¿no? Dentro de la sociedad. El día a día es una lucha social, ¿sale? Pero este descontento de las clases dominantes, de las clases dominadas, perdón, las clases más pobres van a tener descontentos, se van a transformar o van a concluir en lo que conocemos como revoluciones sociales. Es decir, las clases dominadas se van a hartar de las clases dominantes y van a hacer levantamientos armados que van a buscar destituir, cambiar a la clase dominante. Ajá. Los cambios en la historia para Marx se van a dar a través de las revoluciones. El concepto de revolución es muy importante en el materialismo histórico porque solo a partir de las revoluciones que se pueden generar estos cambios de sociedad, ¿no? Estos cambios de lo que Marx llama modo de producción o sistema económico es cuando cambiamos de clases, cuando cambiamos de organización social, cuando dejamos un tipo de organización
y buscamos organizarnos de otra forma. Las clases dominadas se hartan del dominio de las dominantes, se levantan en armas y buscan hacer los cambios que consideran correctos en la sociedad. El ejemplo más clarito de esto lo podemos ver, por ejemplo, uno de los ejemplos más reconocidos de esto es la Revolución Francesa. La veremos más adelante, explicadita un poquito más detenidamente, pero bueno, la Revolución Francesa, pues fue el pueblo que entró en una crisis económica, ajá, y que se enfrentó a la clase dominante, que en este entonces pues era la monarquía y la nobleza. Ajá. Buscó una revolución y pues ¿qué pasó? Muchas de estas personas, principalmente los burgueses, que en este entonces eran comerciantes, perdón, es que escribo lento con este cursor, los burgueses se van a convertir en la nueva clase dominante, ¿sale? Y van a crear una nueva ley, una ley que cubra las necesidades de su clase, que ya no está enfocada en las necesidades del rey. El rey ya no es clase dominante, la nueva clase dominante vienen a ser los burgueses, que dejan de ser los comerciantes y se convierten en los dueños de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Debido a que no todo el pueblo puede convertirse en clase dominante, surgen nuevas clases, que son, por ejemplo, los proletarios, que son los empleados, que son los trabajadores, que pues aunque tuvieron algunos beneficios, si se puede decir, con el cambio del feudalismo al capitalismo, con el cambio de sistema, pues siguen siendo una clase dominada. Es decir, se cambian de clase, ya no va a haber reyes, ahora hay burgueses, ya no necesariamente el pueblo es siervo, ahora son proletarios, son trabajadores. Y pues ahora, este enfrentamiento que existía entre el pueblo entre los siervos y el rey, ahora se reconfigura, ahora cambia a ser el enfrentamiento entre los burgueses y los proletarios. Eh, Les repito, pues esto que conocemos, este cambio, se da en lo que Marx va a considerar modos de producción. Los modos de producción son la forma en la que Marx va a organizar a la historia. Marx piensa que los modos de producción son la forma en la que la sociedad se ha organizado para producir sus bienes y servicios. En la historia Marx ha identificado lo que son 6 modos de producción: el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, el socialismo y el comunismo. Algunos de ellos tienen clases sociales, algunos de ellos no. Cada uno ha ido respondiendo a las necesidades del desarrollo del ser humano. Y lo que nos dice Marx, pues que este ha sido el camino en el que pues la humanidad ha transitado. Hay algunas críticas a estos procesos, no necesariamente son separados, ni el cambio se da repentinamente, son procesos paulatinos, pero que Marx trata de periodizar, que Marx trata de utilizar para periodizar la historia del ser humano. Esto nos veremos pues en la otra sesión. Por el momento pues la sesión, para que no quede tan larga, la voy a cortar aquí e iremos subiendo el video de estos, ¿no? Del comunismo primitivo, del esclavismo, del feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo. Trataré de explicarlos todos en un solo video para que podamos hacer la diferenciación de estos. De verdad es un tema que se pregunta muy, muy, muy seguido en los exámenes de ingreso.
las periodizaciones históricas y pues el tipo de análisis que hace el materialismo. Es importante que nos pongamos a estudiar y reitero de verdad la advertencia. Ya van para la universidad, no hay que basarnos en lo que nos dice la página de Facebook o lo que nos dice nuestros vecinos hablando de marxismo. No, hay que profundizar un poquito más en las investigaciones. Dejémonos de estos análisis pues simplistas y reduccionistas de ay es el filósofo de los flojos y demás cosas. ¿Sale? Pues buenas noches, espero les haya servido y ayúdenos compartiendo, ¿no? Todas estas clases, todos estos servicios, recuerden que pues que los tratamos de hacer para que lleguen al mayor número de personas posibles. También recuerden que pues nosotros, Centro de Capacitación Universitaria, se encuentra lo que son dando cursos, por si les interesa. Este, por si les interesa, aquí les dejo justamente los números, ¿sale? Igual visiten nuestra página de Facebook, si requieren alguna asesoría extra, algún curso, estamos preparando para Poli, UAM, UNAM, UAM, Comipems, preparan un examen, damos regularizaciones personalizadas, ya sea en línea, ya sea presenciales. Estamos trabajando todas las materias y pues todo el personal es 100% capacitado, entonces igual considérenlo. Trataremos de subir material gratuito, pero si requieren el servicio, pues estamos a sus órdenes. Que tengan excelente noche. Hasta luego.